Muy buenas noches para todos. Estamos finalizando las actividades propuestas en nuestros módulos académicos y para ello es importante abordar nuestra última unidad que corresponde a una teoría criminológica actual, la cual investigué previamente, pero antes de realizar mi exposición respecto a este tema, quiero traer a mención los autores mencionados en la unidad 4, aún así cuando pues sus posturas no son, digamos, las más apropiadas desde mi punto de vista. Como ya lo he mencionado en las exposiciones anteriores, desde mi punto de vista el delito es un fenómeno que debe ser mirado desde las responsabilidades individuales e inclusive desde la parte biológica. Pero desviar la atención en este momento hacia posibles factores externos para eximir al delincuente de sus responsabilidades no creo sea lo correcto y más hoy en día en nuestro contexto actual. Por tanto, puedo decir que desde las perspectivas de Germán Silva García, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Michael Foucault y tenemos también la dupla de Germán Silva y Alejandro Gómez, tengo críticas de fondo para estos autores, pero vamos a expresar las opiniones o los puntos de vista expresados por ellos en sus diferentes teorías. Por ejemplo, Germán Silva García, en su obra Teoría Sociológica del Delito, él nos indica o establece por qué la sociología es fundamental para la criminología. Argumenta que no podemos entender el delito si solo lo vemos como un problema individual, biológico o psicológico. Su mensaje nos dice que es clave la conexión inseparable entre la teoría criminológica y la política penal. Una comprensión teórica sólida sobre por qué y cómo ocurre el delito es indispensable para él, para poder diseñar las políticas públicas que a su manera de ser deben ser efectivas y justas. Ahora bien, Niklas Luhmann y su concepto de diferenciación funcional describe la sociedad moderna no como un todo unificado, sino como una red de subsistemas sociales autónomos, por ejemplo, la economía, la política, la ciencia, la educación y crucialmente para nosotros el sistema jurídico. Aquí él nos explica cómo cada uno de estos sistemas opera individualmente, desde su propia lógica interna y guiado por lo que él llama un código binario. Por ejemplo, él nos indica que la economía opera con pago o no pago y es lógico, la ciencia con verdadero o falso y nos indica que el sistema jurídico con el código lícito e ilícito. Importante para este autor, nos dice que no hay un sistema que controle a los otros. Ahora bien, vamos a abordar a Pierre Bourdieu, quien en su obra El sentido práctico nos ofrece herramientas que él dice, pues que nos llama a entender cómo las estructuras sociales se internalizan y cómo se perpetúa la dominación. Un concepto central para él es el hábitus, un sistema de disposiciones duraderas, una especie de sentido del juego que, según él, adquirimos a través de nuestra socialización. El autor también expande la idea de capital. No solo existe el capital económico, según él, sino el capital cultural y el capital social. Estos son como pues los postulados de este autor. En cuanto a Michael Foucault, en Vigilar y Castigar, él nos hace un viaje por la historia del castigo, mostrando una transformación fundamental. Él nos explica cómo en los siglos XVII y XVIII se vio el suplicio público que era común en la sociedad de aquel entonces, que como todos sabemos, pues era un espectáculo atroz donde el cuerpo del condenado era torturado para reafirmar el poder del soberano. Pero esta figura desaparece y es aquí donde el autor argumenta que esto no es solo humanización, sino un cambio en la tecnología del poder. Él indica que el cuerpo sigue siendo central, pero ya no para el tormento visible, sino como objeto de control, disciplina y normalización para hacerlo más dócil y útil.
Finalmente tenemos la dupla de Germán Silva y Alejandro Gómez, quien nos habla sobre el futuro de la criminología crítica. Ellos lanzan una crítica a los enfoques criminológicos tradicionales y argumentan que son ineptos de alguna manera para comprender la criminalidad del siglo XIX, la cual vemos que está marcada por la globalización, las nuevas tecnologías y lo que llaman sociedades del riesgo y control. Ellos proponen la necesidad de una criminología alternativa y crítica, es decir, esta debe usar herramientas teóricas de pensadores como el propio Foucault, Marx o el mismo Weber para analizar cómo se define el delito. Igualmente, esta dupla enfatiza en la urgencia de realizar estudios empíricos y desarrollar modelos teóricos que sean pertinentes para las realidades específicas de nuestro país y de Latinoamérica. Digamos que las posturas de los autores simplemente son insistentes en que el crimen no es responsabilidad individual, sino que simplemente es un fenómeno entrelazado entre estructuras sociales, relaciones de poder, historia y cultura, que buscan continuar con formulación de políticas públicas criminales que supuestamente serían esenciales para construir sociedades más justas. Pero pues realmente dudo de estas posturas por la coyuntura actual que se refleja hoy en todo el mundo y específicamente en nuestro país. Por ello pienso que es necesario traer a colación una teoría que indagué y que me parece pues propia para el momento, que es la elección racional, cuyos autores principales son Ronald Clare y Derek Cornish. Pues ellos sostienen que los delincuentes son actores totalmente racionales que toman decisiones calculadas para cometer los delitos. La idea central de estos autores es que las personas eligen cometer un delito tras sopesar las potencias beneficio, que pues para ellos en algunos casos son las ganancias económicas, la satisfacción personal, el estatus, entre otras, frente a los posibles costos y riesgos, como son la posibilidad que todos sabemos de que pueden ser atrapados, la severidad del castigo, pues que de esto escasea hoy en día en nuestro país, y el daño a la reputación o la culpa moral. Por ello se vuelve a reiterar la responsabilidad individual del delincuente. Acá se pone un fuerte énfasis en la responsabilidad individual porque se considera que el delito no es simplemente el resultado de fuerzas externas o factores sociales que escapan del control del individuo, es decir, como lo que hemos visto con otros autores, que se asocia todo el tema de la delincuencia con la pobreza, la mala socialización, el entorno social y actores referenciados. No, acá el delito se ve como una elección deliberada hecha por un individuo y la cual debe ser asumida porque tenemos las capacidades para elegir lo bueno y lo malo. El delincuente, aunque su racionalidad pueda ser limitada, realiza un análisis, aunque sea rudimentario, de los pros y los contras de las acciones delictivas que van a cometer. Si estos beneficios percibidos superan los costos percibidos, es más probable que de luego estas personas cometan los delitos. Por ello quiero hacer una reflexión, porque si bien es cierto, en nuestra sociedad actual estas teorías no son tan ampliamente conocidas, tal vez por temas ideológicos y de conveniencias políticas, sí es necesario alzar la voz y hablar no solo de autores que con sus teorías complazcan los intereses de los diferentes gobiernos de turno. Hoy vemos diferentes discursos retrógrados y populistas del gobierno nacional argumentando que la falta de recursos y oportunidades eh, es lo que hace que los individuos cometan delitos y que deben ser resocializados mediante políticas públicas que vemos que a la larga solo quedan en papel. Ya lo hemos mencionado, que año tras año vemos un gran aumento vertiginoso en el gran número de delincuentes reincidentes
y los demás vemos que están en las calles infringiendo la ley. Para un caso más exacto, el hecho ocurrió reciente, en la presente semana, lo que ocurrió con nuestros niños en el jardín infantil Canadá CF en la ciudad de Bogotá y que misteriosamente, o no sé cómo expresarlo, está escrito al bienestar familiar. Hoy vemos que un delincuente llamado profesor violó a varios menores, señor Freddy Castellanos, quien lo vemos aparentemente con un trabajo estable, un lugar seguro, pero que violó 12 niños y esto pues está en investigación. Entonces, la pregunta es cómo justificamos este accionar delictivo desde el discurso populista mencionado por varios autores que hemos estudiado. Ahora no vayamos más allá, vamos a finalizar mencionando también el caso de la niña violada en estas semanas también en la vereda San Andrés de Chinchiná, que pues este acto miserable lo realizó su padrastro, un pastor evangélico, y al cual podemos ver y evidenciar su condición y nivel social, pues de un estrato de la sociedad de persona de bien, lo podemos decir, y que era pues admirado por muchas de las comunidades de este sector. ¿Qué argumento podemos inferir en estos casos? El por qué esta persona cometió el delito si no está pasando por temas económicos o no está en una sociedad que lo invite a delinquir o como pues todos los casos y los discursos que nos han mencionado durante todo este tiempo y que el mismo gobierno nacional día tras día nos hace llegar a través de las redes sociales. ¿Dónde están las penas ejemplares o simplemente los nombramos gestores de paz porque supuestamente están enfermos? ¿O les vamos a pagar también para no cometer delitos? ¿O simplemente normalizamos todas estas situaciones y que nuestros niños y adolescentes sean los que tengan que esconderse y que la gente que trabaja y lucha por un país más justo esté expuesta a que en cualquier momento los criminales nos ataquen? ¿Qué vamos a hacer con estas leyes tan injustas, con este sistema penal que no está funcionando realmente, con estas políticas públicas criminales salidas de todo contexto que solo contribuyen de una u otra forma al derroche de nuestros impuestos? Dejo esta reflexión para finalizar nuestra materia y nuestra cuarta unidad. Muchas gracias.